mi nombre es Jimmy, bienvenidos a un nuevo video de Army School. Ya que en unos días es el aniversario de Army, hoy vamos a hablar de este bello fandom del que formamos parte, cómo nació, qué significa su nombre y algunos datos curiosos que quizás no sepan, así que quédense hasta el final. ¿Cómo creen que podríamos definir a ARMY? ¿Podríamos decir que son las fanáticas de BTS, el fandom más temido, que son expertas en hacer stream y en romper sus propios récords? Podríamos decir un montón de cosas de ARMY, pero ¿saben lo que realmente significa la palabra ARMY? Si bien en inglés su traducción literal es ejército, este no es el verdadero significado del nombre del fandom, porque en realidad no es ARMY, es ARMY. Cada letra representa una sigla y su verdadero significado es Adorable Representative MC for Youth, y su traducción en español sería algo así como adorable representante maestro de ceremonias para la juventud. Obviamente que con el paso de los años se convirtió en un verdadero ejército, así que ARMY le terminó calzando perfecto. El nombre ARMY fue elegido por BTS de entre varias opciones por votación y se dio a conocer el 9 de julio de 2013 a través de un tweet que decía: al fin el nombre de nuestro fandom está definido, ARMY. ARMY tuvo la mayoría de votos de todos los seleccionados. ARMY, gente, son hermosos. Y por eso el 9 de julio es el día del cumpleaños de ARMY o Día de ARMY. En el último fiesta contaron que otra opción a ARMY era Bell, cuya traducción es campana. 그때 강력한 게 방울이었어요. 방울 이런 게 있었어요. 방울과 아미로 끝까지 갔다가 근데 이제 방울했으면 사실 큰일 날 뻔했죠. Hello 방울. 짜랑짜랑. 되게 사람 이름이네 벨도. Hey Bell. Antes de que el fandom tuviera nombre, cuando seguramente eran bien poquitas y poquitos, Suga les decía mis amores para que se sintieran conectados con ellos. Un dato curioso es que BTS en su idioma original no pronuncia ARMY, sino que dice AMI. Y de hecho, cuando lo escriben en coreano es AMI. Y eso es porque la R en coreano no existe en forma independiente, sino que debe ir seguida por una vocal. Otro dato curioso respecto a ARMY es que fue el primer fandom en tener símbolo oficial propio. En 2017, cuando se cambió el símbolo de BTS, los diseñadores trabajaron con representantes de ARMY para ponerse de acuerdo con el símbolo. Y también es el único fandom que en 2020 hizo un censo del que participaron más de 400.000 ARMYs de más de 100 países y en 46 idiomas distintos. A través del censo se pudo saber que el 49% de ARMYs son mayores de edad, que 1 de cada 5 tiene educación universitaria y que más de 21.000 de las personas que participaron del censo son padres de familia, aunque probablemente estos datos hayan cambiado bastante este último año luego de la explosión de Dynamite y Butter. Yo siempre digo que para ser ARMY no se tiene edad y mucho menos género, y todos son bienvenidos a esta gran familia. Y sin lugar a dudas es el fandom más grande, más internacional y mejor organizado que existe. ARMY es completamente descentralizado. No tiene un líder, sino que a través de las redes sociales se van creando grupos de ARMYs que organizan distintos eventos en nombre de todos. Y cada ARMY es libre de seguir a uno u otro grupo de ARMYs. Hay grupos para todo, para hacer stream en cada una de las plataformas que existen, para reaccionar a artículos, para hacer pedidos a radios, para recaudar fondos, para hacer proyectos solidarios. Para lo que se les ocurra, hay ARMYs muy bien organizadas. Las cosas que ARMY ha hecho
a lo largo de estos años son innumerables, desde adoptar ballenas, reforestar bosques, hacer grandes donaciones a distintas campañas o duplicar las donaciones hechas por BTS. Cada acto que ARMY hace es impulsado por los valores y las enseñanzas que BTS nos da. Es que ARMY es un fiel reflejo de ellos, y justamente por eso es que también es uno de los fandoms más odiados, atacados y criticados que existen. Es más, me atrevo a decir que el lema de ARMY debería ser: si no podemos ser su chaleco antibalas, recibiremos los balazos por ustedes. Porque nunca una frase fue tan cierta como esta. No siempre es fácil ser ARMY, sobre todo porque los prejuicios todavía son muy grandes. Pero creo que luchar contra ellos ferozmente no es la solución. Por eso es que lo mejor es no entrar en el juego de los haters contestando o insultando, y mucho menos insultar a otros fandoms. Sí debemos exigir respeto, intentar educar en la igualdad y el respeto a los gustos personales, intentar explicarle a la gente que no entiende por qué somos ARMYs todas las buenas enseñanzas que BTS nos fue dejando en su camino, y el enorme sentimiento de pertenencia que todo ARMY tiene por el fandom. El mundo no es fácil, la vida no es fácil, pero al menos nos tenemos entre nosotros y eso es reconfortante. Creo que como ARMYs aprendimos de BTS a nunca rendirnos, luchar por lo que queremos y que nada es imposible en esta vida, siempre que lo desees con el corazón. ¿Y sabes cuáles son los requisitos para ser ARMY? Simplemente que ames a BTS, eso es todo. El otro día vi un video de otro canal que tiene muchísimos seguidores que decía que para ser ARMY oficialmente tenés que contratar la membresía. Y les digo que no, definitivamente no. No hay ARMYs oficiales y no oficiales. No suelo criticar a otros canales, pero me molestó que desinformara de esa manera, ya que hay muchas baby ARMYs que realmente se van a sentir mal por pensar que por no pagar $20 una membresía no pueden ser ARMYs. Les repito que no es así. El único requisito para ser ARMY es amar a BTS, apoyarlos de la manera que puedas. Hay muchas formas de demostrarle tu amor a pesar de la distancia. Y aunque no tengas dinero, haciendo stream, votando, haciendo pedidos a radios o simplemente escuchando y disfrutando su música. Así que no se confundan con la mala información. Ser ARMY es algo que se siente y nadie es quien para decirte si lo sos o no lo sos. Pero sobre todo, ¿saben qué es lo más lindo de ser ARMY? Saber que al otro lado del mundo hay 7 soles que te aman por sobre todas las cosas. Y la certeza de que en más de 100 países del mundo hay personas que sienten como vos, aman como vos, luchan como vos y que aunque no los conozcas, también se sienten como tu familia. Y ya que en un par de días es nuestro día, les deseo que lo pasen hermoso haciendo stream a Permission to Dance y disfrutando de este amor que nos une. Muchas gracias por estar ahí. Ustedes y sus lindos comentarios me hacen muy feliz. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. En el próximo video vamos a hablar de algunas cosas que no debemos hacer como ARMYs. Y les voy a explicar otras cositas importantes también. Así que espérenlo. Estas ARMYs dijeron presente en el video pasado. Déjame tu presente en el comentario fijado para ganarte una estrellita. Nunca me voy a cansar de decirles lo mucho que los quiero y mucho menos hoy ARMYs. Los quiero un montón. Gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima en ARMY School.